Bienvenidos, estimados auditores que le escuchan que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. En ese sitio web, estimados amigos, ustedes encontrarán, una vez finalizada esta entrevista el día de hoy, en la cual tenemos un invitado que nos acompaña del otro lado de la cordillera, un hermano argentino, que luego lo vamos a presentar, pero antes de eso, decirle a nuestros amigos que darle las gracias, primero que nada, a Mario Jara, que bueno, está de cumpleaños el día de hoy, ya está de cumpleaños, así que felicidades Mario Jara, y que está masificando este video en la medida de lo posible, que estamos en una fuerte censura por parte de Facebook, va a variar. Y por otro lado, saludar la figura de Alejandro Correa, que es la persona que permite que el programa Despejando Claves se pueda llevar a cabo a través de la plataforma www.radiomiradordelgallo.cl. Mientras se están conectando nuestros amigos, decirles que por favor vayan masificando y compartiendo este video, dado la censura, vuelvo a reiterar, que tenemos por parte de Facebook. Dicho eso, en la www.radiomiradordelgallo.cl se ha creado un link en la cual nuestros amigos pueden efectuar sus aportes para que este medio alternativo se pueda seguir manteniendo en el aire, ya que nosotros no somos financiados por la élite de este país, ni hay empresarios de por medio que estén colocando las lucas para que este medio pluralista, democrático y en resistencia pueda seguir manteniéndose al aire. Dicho eso, saludar la figura de mi partner, Pablo Salinas. Vamos, Pablo, al saludo protocolar antes de presentar a nuestro gran invitado del día de hoy. Hola Jorge, Alejandro, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Perfecto, Pablo. Gracias por tu saludo. Y bueno, vámonos de lleno y vamos a presentar al invitado de hoy, que es músico y es un gran investigador. Él pertenece, es un investigador independiente, integrante del colectivo Los Liberales, donde está nuestro amigo, gran periodista Nicolás Morá. Me refiero a la figura de Manuel Cantero. Vamos a hablar el día de hoy con Manuel, vamos a tocar el tema de la trama oculta de la banca internacional, vamos a tocar un poco el tema de la ONU, el FMI, etcétera. Así que, sin más preámbulos, presentar a Manuel Cantero. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿cómo andan? Un placer estar acá desde Bariloche. Un saludo a Mauricio Castillo, que fue el que el que les pasó el contacto para hacer esta entrevista, que hemos trabajado con él en el canal. Así que, bueno, que ahora en realidad, hablando de censura de Facebook y ese tipo de cosas, hace poco recibimos la noticia de que el canal de YouTube había sido hackeado, así que estamos sin canal en este momento, intentando que nos devuelvan el canal, pero vamos a ver cómo nos va con la censura. Así es, pues tú lo has dicho, Mago Cantero, la verdad que Facebook no está permitiendo la libertad de expresión y bueno, está usando todos los métodos, YouTube también es lo mismo, y está usando todos los métodos posibles para que la gente en cierta medida no trate de despertar. Pero sin más preámbulos, vamos a las preguntas. Adelante, Pablo Salinas. Buenas noches. Manuel, Manu, yo creo que antes de partir se me ocurre que es apropiado si nos pudieras hablar respecto a este grupo o colectivo, agrupación, no sé cómo se llaman, los liberales, porque uno lo conoce la vida más mediática, más visible, y es lo que tiene que ver justamente con el canal de YouTube, que está baneado, está fuera de servicio, por así decirlo, hace ya algo así como una semana. Pero sería interesante si tú nos pudieras desarrollar un poco de qué se trata los liberales, cómo nace, qué es lo que hay detrás del partido político, qué es lo que es los liberales. Sí, en realidad nosotros, más que nada, intentamos transmitir el mensaje del liberalismo como lo entendemos nosotros, que no va por el camino neoliberal de la escuela yanqui que a uno le intentan meter en la cabeza de cuajo de la escuela, ¿no? Sino más el punto de vista anarquista del liberalismo, que para nosotros es la única definición que tiene, es del individuo contra el Estado. Así que no, es más que nada ir como hablando de ciertos mitos que siempre uno ha estado cultivado por eso, o sea, hablar un poco del libre mercado en Estados Unidos, del libre mercado en Europa, de que si realmente es libre mercado o no,
o capaz que son más que nada megacorporaciones que controlan el mercado. Y nada, dar un mensaje acerca de eso, más de la postura anarquista del liberalismo, que es básicamente el primer liberalismo, el anterior al liberalismo austríaco, que va más por la noción del Estado liberal. Nosotros vamos más por el lado del liberalismo de Bastiat, de Spooner, de Spencer, los anarquistas de Boston, que es, para nosotros, para nuestra opinión, es el liberalismo anarquista, así, el único anarquismo que hay. Pero nada, empezó al principio Nicolás Moraz, hicimos un par de programas referidos a los derechos humanos, a muchas cuestiones con el progresismo en Argentina, de cómo el feminismo o sea, cómo empezó el feminismo en Argentina y cómo fue mutando. Y nada, poco a poco tuvo cada vez más público, y bueno, después de todo lo que pasó con esta pandemia, bueno, la gente se ve que estaba cada vez más necesitada de información, ¿no? Y así fuimos levantando cada vez más público, bueno, hasta ahora que pasó esto, y estamos viendo cómo lo resolvemos. Pero no, en pocas palabras es eso, es más o menos dar nuestro punto de vista acerca de lo que nosotros entendemos del liberalismo desde un punto de vista más anarquista. Claro, claro. Manu, mira, yo cuando te escucho y cuando soy relativamente, visito con cierta frecuencia el canal y veo los videos que hace, generalmente lo hace Moraz, pero muchas veces comparte, hay videos también de, por ejemplo, tuyos, también de quien estuvo Venegas la semana pasada con nosotros. Bueno, uno más o menos entiende que el canal haya tenido muchos enemigos, porque claro, cuando se habla de temas tan calientes como la política partidista o las críticas que son bastante frontales, bastante sin pelo en la lengua, que hacen al gobierno actual de Fernández en Argentina, o asuntos como el mismo feminismo, que son muy calientes, muy álgidos, uno entiende el tema de los enemigos. Pero cuando, y justamente lo que esta noche, si es que nos dan la inspiración, por así decirlo, cuando hablamos de la trama oculta, la banca internacional, yo me imagino que eso a ver, es apuntar tan alto, pero también tan a la médula, porque a mi modo de ver, nosotros tenemos el programa te lo aclaro, Manu, todos los días lunes con Jorge, y hablamos de que bueno, no es nada demasiado nuevo lo que te voy a decir, pero en esto como que hay una jerarquía, ¿no? De lo que viene a llamar la élite. Bueno, en esta cúpula, a mi modo de ver, está justamente la banca internacional, quien maneja el dinero, maneja los gobiernos. Entonces, cuando uno habla tan hacia a la cima de esto, yo creo que un poco nadie se percibe de cuán influyente o cuánto peso hay en esto. Entonces, dime, por favor, ¿qué te hace a ti? Perdóname que te ponga más en un término en lo más personal de tu historia personal, pero ¿qué te motiva a ti? Porque entiendo que tú eres un músico. Entonces, ¿cómo se junta eso? La sensibilidad como artista, como músico, a preocuparte de cosas como la economía y la banca internacional y la trama oculta que puede haber detrás de la banca internacional. No, a mí en lo personal siempre, toda mi vida, obviamente separado del colegio y ese tipo de instituciones, siempre me interesó aprender de historia. Y nada, siempre más o menos tuve una idea de los acontecimientos del siglo XX, y uno como que va entendiendo bastante los intereses geopolíticos de las corporaciones en, por ejemplo, conflictos como la guerra de Irak, conflictos como la Segunda Guerra Mundial, y más o menos siempre me interesó el tema, pero una vez que empecé a estudiar más economía y anarquismo, algunos autores como Rothbard, por ejemplo, uno como que le empieza a cerrar todo un poco más, porque empieza a ver cómo cierta élite
conformada desde la banca internacional hasta las corporaciones de petróleo, etcétera, pueden manejar un Estado como el de Estados Unidos y hacer que ese Estado haga como el trabajo sucio, ¿no? O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, la guerra de Irak, que se ha siempre ocultado en esta cosa de la lucha contra el terrorismo, no ha sido más que para buscar los recursos del país, ¿no? O sea, una vez que sacan a Saddam Hussein y ponen una democracia manejada por la ONU, automáticamente todos los yacimientos de petróleo se lo empiezan a repartir entre la Standard Oil, en realidad lo que antes era la Standard Oil, Chevron, ExxonMobil, British Petrol, y uno como que se empieza a dar cuenta, ¿no? De que siempre hay un doble discurso en la mayoría de los discursos internacionales. Y cuando uno se empieza a estudiar la banca internacional, también se da cuenta del poder que tiene la moneda. Es una cosa bastante, es un fenómeno, la verdad, lo que estamos viviendo como especie humana, el hecho de que después de 1945 el dólar sea la moneda internacional y solo haya un banco que esté encargado de emitir dólares, ¿no? Que es el Banco de Estados Unidos, del Sistema de Reserva Federal. Y cuando uno empieza a estudiar más en detalle cómo se formó y quiénes lo formaron y para qué ha servido, como que empieza a cerrar todo un poco más, como las dudas o las cuestiones geopolíticas que uno siempre las vio más o menos de lejos, como que empieza a tener un poco más de sentido. A nuestros países, en todo caso, yo te lo digo, estamos hablando muy como sentados tomándonos algo, no sé si un vaso de cerveza o qué, pero yo te lo digo porque nosotros, como sudamericanos, cono sur, el sur de este planeta, generalmente en esta planificación que se hace en el terreno de la geopolítica mundial, nosotros es bien poco lo que nuestros gobiernos, nuestros representantes, quien sea la líder intelectual, participe o influya en esto, históricamente. Esto desde hace 200, 300 años atrás. Generalmente esto se ha concentrado en el mundo anglosajón o bien Alemania o bien los franceses, yo qué sé. De hecho, España, dentro del concierto europeo, siempre ha estado en segunda o tercera edición. Entonces, uno hace la reflexión siguiente. ¿Cuál sería la posibilidad o el camino, o no sé, cómo decirte, la actitud para enfrentar esto, considerando de que este rayado de cancha ya viene impuesto, desde hace, como te digo, muchos siglos atrás, una élite que no pertenece a esta cultura, a esta parte del planeta siquiera? Entonces, estando nosotros siempre en el patio trasero, en la segunda o tercera división, ¿cuál es la estrategia? Porque yo veo que es muy remoto. De hecho, en la semana pasada con tu compañero Martín Venegas coincidíamos en esto, como que no, en verdad, posibilidades de lograr algo real. No. Otra cosa es teorizar y reflexionar en torno a. Pero, ¿cómo ves esto de que nosotros, como sudamericanos, de qué manera podríamos eventualmente apuntar, si es que corresponde, a una emancipación? Te lo pongo en punto de interrogación. ¿Cuál es tu forma de ver un camino eventual de independencia o de emancipación de este sistema que nos imponen? Y en primer lugar habría que ver qué tipo de camino, claro, como vos decís, han tomado los estados desde que se han formado, ¿no? Porque en realidad, como nuestro punto de vista, como que va por el lado de decir la forma de Estado, cómo ha servido para los propios sudamericanos. Porque siempre o sea, por ejemplo, en el caso de Argentina, una vez que nos independizamos y toda esta cosa de la autonomía y dejar de ser dependientes, entre comillas, de España, automáticamente pasamos a ser dependientes del Imperio Británico, endeudándonos, financiando, por ejemplo, la campaña del desierto y más tarde lo que fue la guerra del Paraguay. Entonces, capaz que la cuestión del Estado habría que ponerla
en duda, o sea, si realmente la forma de Estado sirve como para ser realmente independientes. En realidad, sí, o sea, creemos más o menos que si habría más libre mercado, o sea, muchísimo, si hubiera un estado más ausente y la gente no estaríamos tan atados a la moneda, a lo que es el dólar y menos impuestos y menos inflación, que es realmente lo que termina acogotando a la gente, podría ser muchísimo más, o sea, la gente estaría muchísimo más libre en tanto, en lo que se entiende por libre mercado, o sea, una relación más espontánea entre las partes. Eh, no caer de sí en el trueque, pero poder intentar tomar medidas económicas que no caigan tanto en el blindaje de las élites, porque también lo que termina pasando con el Estado y con, por ejemplo, tener un banco central, que es lo que pasa con cualquier país, es que de alguna u otra forma se termina beneficiando a la élite o a lo extranjero, ¿no? Y la clase media y baja siempre es la que termina cobrando más, la que termina sufriendo más. Hay cuestiones, por ejemplo, del patrón oro o cosas que impiden que haya tantos beneficios para las entidades bancarias, por ejemplo, o el hecho, por ejemplo, de que el Banco Central sea el que permita que cada banco privado pueda expandir sus créditos, que eso después lo podemos charlar si querés. Es un tema que en primera instancia podría frenar un poco todo el tema de todos los beneficios que tiene la élite, por ejemplo. Y yo creo que ya, o sea, deshacerse del Estado ya es un paso que se podría dar, o sea, obviamente es algo que se puede, que es hacerlo un largo trecho, ¿no? Pero Sí. creo que si uno se pone a estudiar la historia de los estados de Sudamérica, del Cono Sur, siempre han Sí. respondido a intereses extranjeros y a elites, en ese discurso de querer ser independientes o querer emanciparse, siempre han ido para la misma dirección. Entonces, capaz pensar una relación más espontánea de los individuos, para conseguir para poder acercarse a un libre mercado, a un verdadero libre mercado, y no el libre mercado que tenemos hoy en día, que es todo lo contrario a la libertad. Claro. En Eso me nuestra recuerda un opinión, poco. creemos que podría ir por ese lado. Claro, me recuerdo, eso me entra muy en sintonía con lo que dice Escotado respecto a los enemigos del comercio. Y Claro. básicamente apunta, digamos, a eso del verdadero libre mercado. En su libro, en sus ponencias, siempre más o menos su orientación ideológicamente hablando es eso, como de desmitificar esto porque claro, es que, bueno, yo creo que esto es siempre, conceptualmente hablando, para los auditores puede ser un poquito como una clase universitaria, pero sí, yo creo que ideológicamente hay que sacarle punta al lápiz porque los conceptos, claro, uno dice neoliberalismo o liberalismo y no tiene nada que ver con liberalismo, y la gente se apropia los términos, habla de libre mercado y no es en rigor libre mercado, entonces o países. Yo me acuerdo, de hecho, un video que tenía tu compañero Venegas, donde él decía, me imagino que más bien dirigido al pueblo argentino, como el titular de ese video era: Chile no es liberal. No es liberal. Tal vez de fuera del otro lado de la cordillera creen que este país es un país liberal por lo que ven de la escuela de Chicago Boys, Milton Friedman. Pero bueno, son los mitos contemporáneos, ¿no? De hablar cosas que efectivamente no corresponden a la realidad. Eh, bueno, sí, yo creo que para no ponernos tan históricos, de cargar tanto la mano a antecedentes históricos que tal vez pueden de alguna manera confundir a nuestros auditores, me interesa mucho que sí, que ciertamente, por favor, si tú pudieras hablar del respecto a los bancos centrales, sobre todo a la Fed, en relación a eso. Yo creo que eso es muy interesante, que lo que tiene que ver con cuánto poder, la misión del dinero,
¿Qué es lo que es un banco central, si puedes explicar, grosso modo, Manu? A mí me interesaría mucho si tú pudieras desarrollar ese punto a los auditores, explicarle un poco cómo funciona la economía en términos reales. Bueno, sí, es como vos decías, todo este tema de lo que es el neoliberalismo, esto que supuestamente apunta a una libertad económica y a una libertad de competencia, y en Sí. realidad cuando uno estudia Estados Unidos se da cuenta que es todo lo contrario. El Banco Central estadounidense, que también se le conoce como la Fed o Sistema de Reserva Federal, fue formado en 1913 justamente por los bancos privados, porque Claro. primero que todo hay que entender que los bancos privados se dedican a hacer dos cosas. Primero que nada, a depositar plata de los clientes que quieren guardar su dinero, y por otro lado se dedican a prestar plata. El tema es que uno nunca sabe si el banco está prestando la plata de sus clientes, la que está guardada, ¿no? Entonces, quizás uno el día que quiere ir a sacar su dinero se entera de que no está, por ejemplo. Eso se conoce como el sistema de reserva fraccionaria, porque hace alusión a que uno cuando le dan un cheque de depósito, en realidad no está toda esa plata en el banco, sino que hay solo una fracción. ¿Por qué? Porque el banco directamente la prestó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una cantidad de gente va a buscar esa plata al banco y no está, ocurre lo que se conoce como un pánico bancario, y el banco tiene que declararse en quiebra porque no puede, es insolvente, no puede devolverle la plata a sus contribuyentes. Entonces, en este caso, los banqueros de Wall Street, los principales bancos como lo que era el Citibank de los Rockefeller, la JP Morgan, la Cunard Loeb de Jacob Schiff, lo que se plantean es generar o crear un banco que se encargue de rescatar bancos, básicamente, que sea lo más flexible posible cuando haya que rescatar o inyectarle millones de dólares a algún banco que está pasando por un pánico bancario. Eso se traduce en que el banco que le debe toda esa plata a sus clientes recibe millones de dólares del gobierno para devolverle la plata a sus clientes, ¿no? Pero esto por supuesto, ya el público lo debe saber, cuando se emite tanta plata, esto genera una inflación descomunal. Y no ocurre, como dicen algunos liberales austríacos, que supuestamente cuando se inyecta plata en el mercado es como que se reparte entre toda la gente y mágicamente la plata se distribuye. No, todo lo Sí, contrario. El primer lugar donde sí. cae toda esta cantidad demencial de dólares es a la banca privada. Entonces tenés un banco que funciona para rescatar bancos. Y otra cosa que querían lograr estos banqueros, además de esto, de un aparato que sirva para rescatar, era salir del patrón oro, porque el patrón oro era una especie de política monetaria que funcionaba para que el banco no pueda emitir plata sin tener un respaldo metálico. Es decir, el gobierno no podía imprimir tanta cantidad de plata sin antes conseguir esa cantidad en oro. Esto era como un freno para que el gobierno no pueda emitir plata así de manera demencial, pero era una piedra en el zapato para los banqueros que lo que más querían era que el banco se la pase emitiendo dinero. Y lo que logran hacer en 1913 es crear el sistema de reserva federal y sacar el patrón de la plata, no el del oro, pero sí el de la plata. O sea, ya se sacan de encima un respaldo metálico, y esto sigue así hasta 1971, después de la guerra de Vietnam, que finalmente Nixon saca el dólar del patrón oro y empieza la emisión de billetes descomunal. Y ahí uno se puede dar cuenta de lo que es la contradicción enorme del liberalismo estadounidense, porque, o sea, en el discurso de decir que todo es privado y que existe la libre competencia, en realidad tenés que el Banco Central, que es el encargado de emitir billete, se la pasa blindando
inyectando millones de dólares a un cierto grupo selecto de bancos privados y de corporaciones también, porque no solo el dinero que sale del gobierno yanqui no solo va para los bancos privados, sino que también una gran parte va para las empresas de armas, que casualmente las 5 empresas armamentísticas más grandes del mundo son estadounidenses, y para las petroleras, en su mayoría Chevron y ExxonMobil, que son las dos de propiedad de Rockefeller, que era la anterior Standard Oil, la gran Standard Oil que produjo la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Y así, o sea, uno cuando se pone a estudiar el Banco Central de cualquier tipo de Estado, se puede, empieza a ver esta contradicción del mercado, o sea, porque por ejemplo, para una empresa de petróleo, como lo fue la Standard Oil, hay una manera, una vez que o sea, para entrar un poco en tema, ¿no? Los Rockefeller siempre quisieron tener el contrato de monopolio de petróleo de Estados Unidos, nunca lo pudieron lograr hasta que la única vez que lo lograron fue gracias al Estado, que lograron tener un contrato de monopolio para el petróleo. Y lo tuvieron durante unos 10, 15 años hasta que apareció la ley de antimonopolios estadounidense, que supuestamente quería deshacer la Standard Oil para incentivar a la competencia, para que realmente haya libertad económica, y en realidad no pasó nada de eso, sino que se dividieron en 3 grandes empresas petroleras, sí. Chevron, ExxonMobil y Texaco, y directamente no competían entre sí, porque los dueños eran los mismos, sino que fueron comprando e intentando sacarse de encima a todas las otras empresas de petróleo. ¿Y cómo lo hacían? Por la cantidad demencial de plata que tenían, porque, por ejemplo, si el Banco Central le vive inyectando millones de dólares a los bancos de Rockefeller, que son el Citibank y la JP Morgan, con esa cantidad de plata, las empresas de petróleo pueden, para eliminar la competencia, pueden bajar temporalmente el precio del petróleo hasta un punto en el que su competencia no pueda bajar a ese número. Y una vez que ya se funden, porque no pueden competir con eso, vuelven a subir el precio, y en todo caso pueden comprar la empresa con la que están compitiendo. Y así, o sea, desde el Banco Central, desde la máquina de imprimir billetes, se pueden destruir lo que es la libre competencia, y uno lo puede ver, por ejemplo, con BlackRock, que es un fondo de inversión que recibe... Larry Flint. Claro, que recibe millones de dólares desde el Bank of America, que antes se llamaba la Merrill Lynch, que es propiedad de BlackRock. Y es bizarra la cantidad de acciones que tienen en cantidad y cantidad de empresas. Por ejemplo, todo lo que es Silicon Valley, que incluye Google, YouTube, eBay. El 60% de las empresas de Silicon Valley son propiedad de BlackRock. Y toda esa plata, no toda, pero gran parte de esa plata viene del mismo gobierno. Y ahí te das cuenta cómo desde el Banco Central, desde la máquina de imprimir dólares, se puede destruir lo que es la libre competencia, porque es simplemente ir repartiendo plata entre un grupo selecto de elites y ir destruyendo a la competencia, a las pequeñas empresas. Sí. Manu, hay una francesa, ella es abogada, experta en derecho financiero, que yo la leo mucho, que se llama Valérie Bugeaud. Aquí se conoce muy poco, pero ella dice lo siguiente, dice que la soberanía de los pueblos, eso ya no existe porque se fue junto con el control privado de la moneda. O sea, porque esto te lo comento yo en relación a lo primero que hablábamos de nuestros países, de la emancipación, de eventualmente la cuán independientes somos, ¿no? Porque tú, como bien mencionaste, que esta dependencia económica financiera
viene, al menos se remonta desde nuestra existencia como repúblicas, comillas, independientes. Ya sea, mira, yo te doy una cosa que puede resultar un poquito anecdótica, pero aquí nosotros en Chile teníamos dos sujetos, ¿no? Que era Carrera, dos libertadores, por así decirlo, oriundos nacionales, hasta la llegada a San Martín, que un poco solucionó todo. Pero antes de eso estaba Carrera y estaba O'Higgins. Carrera se fue a Estados Unidos a pedir el crédito. Y O'Higgins, junto con San Martín, eran de la logia Lautaro y ellos eran anglófilos, por así decirlo. Pero bueno, pero siempre ha sido así, desde al menos el 1800, que el vínculo o la cadena la tenemos con ya sea el mundo anglosajón, grosso modo, o los británicos en primer término y en segundo término los estadounidenses, que ya ellos son los hegemónicos al día de hoy. Entonces, esta señora dice lo que te acabo de decir en relación a la soberanía. ¿Qué te parece? ¿Compartes tú la idea de que la soberanía, junto con el control privado de la moneda? Bueno, sí, en realidad es como decía Rothschild cuando controlaba el Banco de Inglaterra. Si uno controla la moneda, no importa quién gobierne, controla todo. Básicamente por eso, porque decide cuánto flujo de dinero puede existir. No la conozco, la verdad, a la autora, pero... Es que, claro, es que yo te lo decía, Manu, básicamente porque, a ver, tú tal vez me estás escuchando y dices, pucha, la visión de este sujeto es un tanto escéptica, yo qué sé. No, mira, yo siempre digo lo siguiente, yo mantengo mi idealismo, yo no soy un jovencito ya, ya dejé la juventud, pero si mantengo cierto idealismo es porque he logrado ser realista. ¿Me entiendes? Uno cuando de repente pisa o trata de levantar tu vida en torno a nubes, a ilusiones, en algún momento eso se desploma, ¿no? Entonces vale más tratar de pisar sobre terreno firme. Y yo te lo digo en qué sentido, de que muchas veces en nuestros países, de este lado, Cono Sur, Sudamérica, se habla justamente de la soberanía de nuestros pueblos, la nación de nuestros pueblos, pero yo creo que, a ver, si la emisión, el control del dinero, de la moneda, incluso, o sea, grosso modo de la emisión de la moneda, el control de la moneda, la Fed en Estados Unidos es una organización de derecho privado. Aquí nuestros bancos centrales, yo me imagino que en Argentina pasa lo mismo, no sé, lo desconozco, me imagino que es el mismo sistema, digamos, que funciona por todas partes del mundo. Entonces, y a su vez, nuestros bancos centrales son las filiales, dicho sin ambajes, digamos, sin eufemismo. Entonces, si nosotros, todas nuestras economías dependen de esta gran trama corporativista internacional, yo creo que es un juego un poquito ilusorio pensar en soberanía, o estoy exagerando. ¿Qué te parece a ti lo que estoy diciendo? Sí, totalmente, sí. O sea, además, o sea, si uno, por ejemplo, puede hablar de lo que hace el Banco Central Argentino, se dedica a hacer lo mismo que hacen los estadounidenses, lo que hace la Fed, o sea, capaz que bueno, capaz que no estás blindando al Citibank en Estados Unidos, pero por ejemplo, todo lo que pasó en el 2001 en Argentina, muchos de los bancos que fueron protegidos con el corralito, que fue básicamente el gobierno poniendo un límite para sacar plata a las personas, para evitar pánicos bancarios, estaba protegiendo intereses de los bancos privados argentinos y también extranjeros. Que acá, por ejemplo, estaba el Citibank, que era uno de los bancos más grandes del país. O sea, uno puede hablar de la soberanía monetaria, pero al mismo tiempo nuestro Banco Central de Argentina también responde a blindar intereses de las élites argentinas, por ejemplo. O sea, como que decís, está bien, uno puede pensar en la soberanía, pero si va a ser una soberanía que blinde solo a una oligarquía, es como que no caemos en la misma trampa, ¿no? Por ejemplo, siempre los que más se beneficiaron, lo digo de vuelta, en el periodo de 2000, 2001,
fueron los dueños de los bancos, el Banco Galicia, el Banco Macro, y que todos los dueños básicamente eran las élites argentinas. Y Claro. con eso ni hablar de todas las privatizaciones. Pero sí, la verdad que el Banco Central, más allá que decís, bueno, tenemos nuestra moneda, nuestra soberanía monetaria, y hasta cierto punto, porque si seguís blindando a corporaciones, por ejemplo, extranjeras, es como que no, ¿de qué soberanía estamos hablando, no? Sí, sí. Y mira, y yo voy un poquito más allá. Por ejemplo, lo que están sufriendo ustedes, están a las puertas, o ya lo están sufriendo, porque el pacto este ya estaría cerrado, que tiene que ver tanto con los laboratorios que van a producir la vacuna, esta salvadora vacuna del COVID, pero también lo que tiene que ver con la mega chanchería, productora de cerdos, a eso me refiero, que que quieren instalar en suelo argentino de orígenes chinos. Entonces, uno dice, por ejemplo, cómo funciona, perdóname que me refiera a tu país, porque tú ciertamente manejas No. mucho más, pero sí, pero es que mira, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la soya, con la soja, como dicen ustedes, transgénica, que invadió, pero gran parte de los campos de tu país, y ahora lo que pasa con esta chanchería. Entonces, los modelos de desarrollo económico, cuando hay gente que es inteligente, que sabe, porque el pueblo no solamente gente iletrada, no experta, que cree ciegamente, ingenuamente, que lo que están las autoridades decidiendo por ellos es lo correcto. No, hay gente que dijo en 2000, tengan cuidado con los transgénicos, porque la élite científica dice que las semillas intervenidas genéticamente tienen daños colaterales, tienen efectos colaterales nocivos. Aún así, se sembraron campos y campos y el fenómeno del glifosato, y tú lo sabes muy bien. Ahora lo que se quiere hablar en relación a esta superproductora de chanchos que va a subir de 5 millones que actualmente producen en Argentina, en suelo argentino, a sobre 100 millones de chanchos, generando un colapso no solamente en términos ambientales y ecológicos, sino que en términos sociales, de una degradación social, de contaminación, de desmedro y de baja la calidad de vida. Lo mismo del otro lado de la cordillera, uno va a decir también cómo sean los procesos de desindustrialización de nuestras economías. Bueno, todo eso para qué seguir más allá, porque no podemos ir país por país de nuestro continente, subcontinente, o continente completo, ¿no? Desde México para acá, nuestra América Latina, y nos vamos a ver enfrentados a fenómenos similares. Entonces habría que ser demasiado candoroso para decir que de ahí no hay una élite que está diciendo cómo tienen que desarrollarse nuestros pueblos. Entonces, por eso te hablo, te insisto en el tema de la soberanía. O sea, si queremos hablar de soberanía, apuntemos a desarticular esta trama oculta, como bien dice el titular de este encuentro, si no logramos desarrollar una estrategia que apunte en ese sentido, yo creo que estamos un poco perdiendo el tiempo. No sé qué te parece a ti lo que estoy diciendo, Manu. Sí, no, además, sí, es bizarro, la verdad. Yo hoy prendí el televisor y veías al presidente hablando acerca de políticas más ambientales y Sí. cosas Y que se queman vayan los más por campos. el tema del cambio climático. Y no, o Claro. sea, la verdad que poner una granja de chanchos, o sea, eso va a requerir más contaminación, va a requerir más cantidad de soja. Además, el bizarro que lo puso, que es Felipe Solá, fue el mismo que trajo Monsanto, y Claro. ahora trae esto, y te quieren vender por la tele que los tipos se están preocupando por la contaminación y por el medio ambiente. La verdad que es maquiavélico lo que están haciendo. Y sí, la verdad es que es como decís vos, o sea, este tema de la soberanía, o sea, todo en pos de tener una soberanía alimentaria, y es como que no, más que soberanía vamos a tener enfermedades, o sea, es una locura. Y otra cosa que no mencioné recién, todo esta, generalmente, lo que siempre viene acompañado de esta casta de elites, que lo único que busca es llenarse los bolsillos, es el endeudamiento extranjero, ¿no? Claro. Ni bien se independiza Argentina, ya empezamos a endeudarnos con la Baring Brothers, que era una especie, era como la banca internacional de ese momento, eran los bancos ingleses. Y después, posteriormente, siempre, la mayoría del tiempo, siempre hemos vivido endeudados.
ya sea por el FMI, por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo, que obviamente siempre la gente tiene que saber que no son bancos, sino que son más bien intermediarios entre bancos privados y países, es decir, los acreedores del FMI, por ejemplo, siempre han sido, en su mayoría, los bancos privados de Wall Street, la Goldman Sachs, BlackRock, el Chase Manhattan. Lo único que necesitan estas entidades son operadores en el gobierno que deciden tomar deuda extranjera y así firmar todo lo que tengan que firmar, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad que este año también empezó con un endeudamiento fuertísimo con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo y después hubo otro endeudamiento con el FMI. Bueno, en Chile también pasó lo mismo. Ecuador es el segundo año que tiene un deuda con el FMI y la verdad que todo en pos de esta crisis del coronavirus están justificando un endeudamiento masivo que además esto recién empieza, o sea, la propia OMS habla de que después de todo esto va a venir una crisis económica y bueno, esto va a seguir para adelante. Alberto Fernández en una reunión con el FMI le había sugerido que tengan en cuenta realizar una especie de plan Marshall para la región después de la crisis del corona. Una cosa realmente que uno nunca se esperaba que un presidente que se la pasa hablando de soberanía pueda decir una cosa así, ¿no? O sea, ¿para qué carajo fuimos a la escuela? O sea, ¿para qué nos enseñaron lo que era el plan Marshall para que el presidente ahora le venga a decir a los estadounidenses que nos den más créditos? Realmente es una locura. O sea, sí, tú sí lo tomas con humor. No, sí, porque ya no sé, uno ya no sabe si yo lo llorar o encuentro reír, ¿viste? indigno. Es que es brutal, es que es brutal, es que es terrible, es que yo lo encuentro demasiado indigno. O sea, es que sabes que lo que pasa, Manu, yo siento que todas estas personas, estos gobernantes, creen que a nosotros nos corre la baba, pero los corre la baba no solamente nos llega al cuello, sino que nos llega ya a los tobillos. ¿Me entiendes? Porque nos correrá algo la baba, sí, por supuesto, pero nunca tanto. Bueno, mira, yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué te parece a ti lo que dice Klaus Schwab, esta gente del foro de Davos, del Foro Económico Mundial, que apunta al gran reseteo de la economía mundial? ¿Cómo lo ves eso? La apuesta del foro de Davos en relación a que esta epidemia, pandemia del coronavirus nos va a ayudar a generar este gran reseteo. En realidad no estaba muy al tanto de lo que dicen, pero creo que lo que se puede venir para muchos países es una digitalización total de la economía. Bueno, ya en Chile ya, por lo que nos han dicho colegas, ya si no me equivoco, el 90% de las cosas es por tarjeta de crédito. Acá eso todavía no es tan así, pero yo me parece que con toda esta excusa de las pandemias y de los virus, es un momento perfecto para eliminar el papel moneda, pues supuestamente puede ser contagioso, y digitalizar absolutamente todo. No me acuerdo si me querés recordar bien en qué consiste bien el reseteo, pero yo creo que va, primero que nada, a una crisis económica brutal, que es más o menos lo que atraviesa el mundo cada 10, 15 años. Hay alguna crisis porque el sistema capitalista del dólar no sirve, es ineficiente y por eso en algún momento explotan las burbujas especulativas y las acciones de las empresas pasan a valer cero y tiene que salir el Banco Central a rescatar megacorporaciones y a provocar una hiperinflación brutal que deja muchísima gente en la calle. Yo creo que lo que puede llegar a pasar es eso, es una especie de crisis económica, como fue la del 2008, por ejemplo, pero todo teñido de una dictadura sanitaria. O sea, va a ser una especie de crisis económica, pero que no puedes salir de tu casa por el coronavirus. O sea, lo veo como una cosa así, pero no me acuerdo bien específicamente a lo que apunta todo esto del reseteo, pero me parece que puede ir por ese lado, un tema de terminar de digitalizar absolutamente todo lo económico.
Claro, claro, bueno, tiene en gran parte, o sea, te quedaste corto con digital, sí, por supuesto, pero Schaff, que es el presidente histórico, porque el foro de Davos se hizo por iniciativa de este sujeto que es bastante oscuro o poco atendido, el peso que tiene este señor en términos geopolíticos. Pero bueno, él habla derechamente de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la robótica. O sea, el gran reseteo nos va a permitir que una vez que se reactive la economía, se va a reactivar en modo inteligencia artificial, derechamente. Yo me acuerdo cuando hace unos 4 meses atrás, este editor de Perfil entrevistó a Alberto Fernández y Alberto Fernández hablaba tímidamente, porque es su estilo, ¿no? Un poco ladino, un poco como quizás el tonto, de que hablaba del teletrabajo, apuntaba a esa clase de criterios. Pero ya yo creo que, a ver, tampoco yo quiero parecer demasiado conspiranoico, por así decirlo, pero sí, así como tú estás viendo que en Chile, efectivamente, el papel, el dinero electrónico, digital, está cada vez siendo más fuerte y las transacciones comerciales domésticas de privados se están haciendo a través de esa vía, muy mayoritariamente. También en Argentina, por otro lado, como contraparte, escuchamos al presidente de la nación hablando de que efectivamente va a haber una nueva economía y que una de las dinámicas que van a dominar en esta nueva economía va a ser, por ejemplo, el teletrabajo, y también se atrevió a decirlo, y como ya la gente no se va a desplazar a su puesto de trabajo porque va a ser en su propia casa, va a tener que rediseñarse o repensarse todo lo que tiene que ver sobre todo con las pensiones y yo qué sé, y con los sueldos. Entonces, sí, claro, yo estaba tratando de buscarte un enlace a ver si lo podíamos compartir, pero sí, lo que tiene que ver con el foro de Davos, claro, justamente tiene que ver con eso, con la cuarta revolución industrial. ¿Qué te parece eso además, de la inteligencia artificial? Sí, no, aparte lo del teletrabajo es una estupidez porque no se están considerando que toda la gente puede estar encerrada en su casa trabajando con la computadora, y la verdad que viniendo de un gobierno que se hace llamar populista, que se hace llamar para el pueblo, la verdad que no, es narcisista, porque no, primero que todo, a ver, el otro día escuchaba una nota de un médico chileno, ahora no me acuerdo del nombre, pero era muy interesante porque hablaba sobre que todo este nuevo sistema, toda esta cuarentena que estamos viviendo, como que está pensada para una clase media alta. O sea, primero que todo, o sea, la cuestión de que no se pueden reunir más de 10 personas en una casa, etcétera, etcétera. Hay villas en las que pueden, en una sola casa capaz que viven 3 familias. O sea, son lugares donde capaz que viven 15 personas en una casa, y ni hablar del teletrabajo. O sea, ¿cuánta gente de clase baja tiene internet y computadora como para trabajar? O sea, realmente es un nuevo sistema de vida que está dejando a una gran parte de la población totalmente afuera. O sea, la verdad que uno no se esperaba semejante Claro. política de un gobierno que parece ser para el pueblo, pero bueno, la verdad que creo que es muy complicado hablar de un gobierno para los pobres. Sí. Jorge, por favor, no quiero Sí, Pablo, gracias. monopolizar yo. No, no te preocupes, Pablo. No te preocupes. Sí, yo quisiera preguntarle a Mau, solamente quisiera hacerle 3 preguntas. La primera, que para nadie no es un misterio que este tema estaba preparado. De hecho, acá en Chile, el presidente Piñera, en su campaña ya hablaba del teletrabajo. Por lo tanto, se podía ya establecer las señales como venían. Ahora, yo quisiera preguntarte, Mau, desde el punto de vista, a ver, quiero tu análisis geopolítico, porque tú hablabas de estos préstamos que emitió el FMI a los países. Específicamente en Chile se otorgó una línea de crédito de 284 millones de dólares, que lo que equivale a tener una deuda de aquí a 40 años en que se pague esta deuda. Obviamente al FMI no le conviene que Chile pague la deuda, sino que ellos después van expropiando y se van adueñando de recursos, específicamente recursos naturales que poseen los países. Ahora, dicho eso,
a mí me llama la atención enormemente que los países más afectados con estas medidas draconianas frente al tema del COVID sea Argentina, en el Cono Sur, y Chile, específicamente. Y en Europa, España. ¿Cuál es la señal, Mago, que están dando? ¿Y por qué ataca específicamente a estos países fuertemente? Porque las medidas que se implementan en Argentina se suelen replicar a la semana o a los días después acá en Chile, automáticamente. Es el mismo relato. Y también lo que empezó acá, una vez después de empezar la cuarentena, fue una fuerte inversión en lo que es toda la parte del litio en Argentina. O sea, hay bastantes recursos en Argentina que empezaron a disparar, a valer cada vez más, que es el litio, por ejemplo, que sirve para todo lo que hablábamos, la tecnología y microchips y computadoras. Desconozco si en Chile también hay bastantes yacimientos de litio, pero bueno, sí, se me ocurre que puede existir bastantes intereses en eso. Igual, sí, más allá de eso, desde ya antes que veníamos endeudados desde Macri, ya BlackRock empezaba a tener cada vez más intereses por ejemplo, acá en Argentina tienen intereses en Mercado Libre, en como 3 bancos, sí, no sé, no sabría decirte si analizarlo de ese modo. Yo creo que, como vos decías, estas medidas dragonianas lo que van a hacer es sepultar a los países en una crisis económica que los políticos, el único discurso que les va a quedar va a ser seguir adquiriendo deuda. Y bueno, sí, es como vos decís, es una cosa que funciona, es un negocio redondo para la banca internacional. Correcto, sí, sí, específicamente, bueno, y acoplando un poco lo que planteaba Pablo, de hecho ayer el príncipe Carlos ya le colocó fecha de término al COVID-19 y en el próximo foro de Davos, que se va a realizar en junio del año 2021, dicen que ahí ya finaliza, eso también lo establecía Bill Gates al principio de la llegada de esta pandemia, que se iba a demorar 1 año, 6 meses todo este proceso, que en el fondo iba a traer consigo un reseteo económico mundial y un cambio de moneda, Bitcoin, etcétera, el oro, el factor oro, etcétera. Ahora, yo te voy a hacerte una pregunta de un auditor que acaba de llegar, de Rodrigo Mewes, y dice lo siguiente, volviendo un poco atrás a tu primera exposición, Mau, dice al invitado, abolido el Estado Nacional, ¿cómo se organizaría la sociedad más allá de las relaciones económicas? ¿Cómo se organizaría el Estado Nacional? Claro, o sea, ¿cómo, abolido el Estado Nacional, cómo se organizaría la nueva sociedad más allá de las relaciones económicas? Bueno, en realidad, algo que se podría empezar a pensar es el tema de las grandes ciudades y de la concentración masiva de personas. Eh, lo que mejor para nosotros podría funcionar para un liberalismo anarquista sería despoblar totalmente las ciudades tan grandes y empezar a trabajar muchísimo más la tierra y las zonas despobladas, ¿no? Como para, o sea, funcionaría mejor que existan pueblos más chiquitos con menos densidad de población y para que la gente pueda trabajar mejor la tierra y tener o sea, eso también ayudaría más a evitar la contaminación y la inseguridad. O sea, en realidad las ciudades siempre van a apuntar a o sea, todo lo que es o sea, funciona mejor para todo lo que es la industria, ¿no? O sea, en primera instancia sería eso, salir un poco de las ciudades grandes y intentar diseminar más la población a la parte salvaje. Correcto. Aquí llega otro comentario de Berito Sabati. Dice, entiendan, dice, es el nuevo orden mundial.
Nos quieren muertos, limpiar unos 600 millones en el mundo, ojalá de ancianos y enfermos. El resto de gente productiva, pero esclavizados, dice. El FMI hace el préstamo, pero obliga a seguir los lineamientos de la OMS. Por eso ahí, en cierta medida, te lo preguntaba, Mau, ¿por qué la OMS y en paralelo con el FMI operan juntos? Donde se han dado estas líneas de crédito estratosféricas, digamos, donde a cambio se puede establecer que a cambio ellos han pedido el establecimiento de estas medidas a las libertades, de la restricción a las libertades individuales, etcétera, etcétera. Ahora, hace un mes atrás se hablaba, en España específicamente, hubieron algunas voces que se levantaban frente a un posible corralito que pudiera haber en España. ¿Tú ves, bajo esa lógica de todo este caos, de este reseteo económico que se está dando en el mundo y específicamente acá en el Cono Sur, porque los niveles de cesantía en Argentina están llegando a un 60% y acá en Chile a un 30%, cifras históricas que por lo menos acá no se veían desde el tiempo de la dictadura, años 82-83. Dicho eso, Mau, ¿cómo ves tú el panorama económico en el Cono Sur? ¿Cuál es tu mirada frente a todo lo que pudiera venir? ¿Se pudiera establecer que pudiera haber un corralito también por acá en el hemisferio sur? Bueno, sí, en realidad acá en Argentina la cantidad de dinero que hay real en las cajas es del 6%, así que estamos bastante cerca de lo que es un pánico bancario. O sea, si nada más si la gente iría a buscar el 7% de la plata que realmente, que, entre comillas, existe, ya habría bancos que se declararían en quiebra. Habría que ver si los gobiernos tienen las agallas para volver a hacer una cosa así, y si la gente tiene el coraje para salir a la calle a luchar por su libertad. Pero la verdad que es algo que no me sorprendería que pueda llegar a pasar. Sí, nosotros vemos con mucha atención lo que está pasando y lo hemos, en reiteradas oportunidades, lo hemos dicho acá con Pablo, observamos con mucha, digamos, atención lo que sucede en Argentina y con las medidas que impone Alberto Fernández. Porque aquí lo hemos dicho, y lo dijo Nicolás Moraz, digamos, en su canal, nuestro amigo Nicolás Moraz, ha dicho públicamente de que, bueno, George Soros estaría comandando a través de Alberto Fernández todo lo que son las políticas que se están implementando en el Cono Sur. ¿Es así? Sí, sí, también tiene un par de... Justo antes de que empiece la pandemia aparecieron dos bancos digitales. Uno, que es el Ualá, está manejado por Soros, y es justo una casualidad, ¿no? Que aparezca un banco digital justo antes de empezar una cuarentena. Es como que uno ya le hace un poco de ruido que sea tanta casualidad. Eh, Hasta él mismo ha dicho públicamente que apoya la cuarentena en Argentina y que iba a brindar cada vez más créditos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual para él es, o sea, para todas las firmas y la banca internacional es todavía mejor, ¿no? Empezar a endeudar desde ya a los países que están metiéndose cada vez más en esta crisis. Ahora, ¿qué está pasando en Argentina? Que también está saliendo por los medios de prensa alternativos que efectivamente los chinos están comprando demasiados terrenos allá en la zona de Argentina. ¿Esto es efectivo? Bueno, sí, acá en Neuquén, yo soy de Bariloche, de Río Negro. En Neuquén ya hace años que ya hay una base militar, por ejemplo, que supuestamente es una base de investigaciones espaciales, pero bueno, las corporaciones chinas espaciales y militares son básicamente lo mismo. Eh, bueno, y con lo de la granja de chancho ya ha quedado demostrado que los intereses de China en Argentina, sí, sí, están presentes. Perfecto, perfecto. Vamos. Germán Nadalini, auditor, dice, el que pone la plata, pone la música. Adelante, Pablo Salinas. Pablo, Sí, sí, adelante. sí, 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 sí. Aquí estoy. Manuel, mira, retomemos para
separarnos un poco de la realidad aquí local y volvamos un poco a la historia. Y yo creo que siempre eso sirve para los quienes nos escuchan, porque todo lo que está sucediendo el día de hoy tiene un antecedente, tiene una raíz, no es que salió de la noche a la mañana. Hay todo basta con hacer una aproximación a la historia de los últimos decenios, y si tenemos un poquito más de paciencia, de los últimos siglos, y nos vamos a dar cuenta de que, a ver, las cosas de una u otra manera siempre han funcionado más o menos así. Y esto eventualmente sería un recrudecimiento o una nueva versión, pero de un capítulo que ya se anticipó o bien ya se hizo de otra manera dentro de otro contexto sociopolítico y histórico. Y yo te lo digo por qué, porque vi hace poquito un video donde estás con Nicolás Moraz y estás hablando del fraude de los derechos humanos y se están remontando ustedes dos, ambos, a incluso la declaración de independencia de francesa, de la primera declaración de los derechos del hombre. Entonces, a ver, ¿de qué manera se puede sonar coherente para el común de los mortales, de alguna manera insinuar o bien aseverar de que ya las complicaciones para nuestras libertades ciudadanas, o llamémoslas, es que me estoy disparando los pies, digo ciudadanas, porque justamente citoyen, ciudadanos es un término propio de la revolución de 1789. Entonces, bueno, ¿de qué manera se puede entender de que, por ejemplo, un evento que en los libros de historia clásicos se consigna como un triunfo de la ciudadanía, cómo se puede entender que una fecha como esa tiene que ver con también una cadena a las libertades del común de los mortales? Bueno, sí, se puede estudiar varios sucesos. Bueno, sin ir más lejos, todo el tema de lo que es los medios de comunicación y cómo las organizaciones mundiales responden a intereses corporativos, se puede ver, ni siquiera hay que irse 10 años, ya en la guerra de Irak, cuando la misma ONU lanza el comunicado, el informe sobre Irak de 2003, lo que hablaba era de que Saddam Hussein escondía miembros de Al Qaeda y además estaban desarrollando bombas de destrucción masiva. Y este fue un discurso que se repitió primero en todo lo que es la CNN, la BBC y la Russia Today, y después lo fueron copiando todos los distintos noticieros de todos los países, hasta que pudieron aterrar a todo el planeta con esta idea del terrorismo y de la lucha contra el terrorismo, hasta que finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU, encabezado por Washington, lleva a la invasión de Irak, ¿no? Y bueno, lo que ha pasado acá es algo similar, o sea, tenemos el discurso de arriba, que es de la OMS, que es, bueno, es un organismo de la ONU desde su creación, desde 1945, aterrando a todo el planeta por cifras que de la nada declarando una pandemia que no se sabía realmente si tenían las estadísticas para hacer una pandemia, pero una vez que se empieza a repetir el discurso, lo empiezan a repetir las grandes cadenas de televisión, ya tienen a todo el mundo acorralado en el terror. Eso ha sido una táctica que yo creo que en el 2003 les funcionó perfecto y ahora lo están repitiendo. O sea, es es una cadena de información, ¿no? O sea, es como una pirámide. Primero viene de la ONU y después lo van repitiendo los diarios hasta que llegan a los noticieros locales. Bueno, sí, en el programa de los derechos humanos hablábamos bastante sobre la Declaración Universal, la de 1948, que en todo ese discurso progresista de hablar de que se salva el mundo y de que la ONU se crea para, para formar un grupo entre las naciones e impedir crímenes de lesa humanidad como lo que fue el Holocausto, cuando en realidad, o sea, uno sabe que inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial empezó la Guerra Fría y la Unión Soviética y Estados Unidos empiezan a comerse a los demás países, desde financiando dictaduras, vendiendo armas, invadiendo países,
O sea, absolutamente hicieron todo lo contrario de lo que venían haciendo, toda esta cosa de los derechos humanos y salir a hacerse pasar por, qué sé yo, por la justicia o la policía mundial, y en realidad la ONU no hizo absolutamente nada en todo lo que fue la Guerra Fría para evitar crímenes de guerra. O sea, medio como que se quedaron ahí mirando. La única vez que se pusieron de acuerdo Estados Unidos y la Unión Soviética fue en los 70 para la lucha contra el narcotráfico, que es otra mentira y otra cosa absurda que no sirve para nada. Bueno, sí, y en lo que respecta a la declaración de los derechos del hombre de la Revolución Francesa, también, o sea, esta cosa de decir vamos a terminar con la monarquía y a realmente hacer todos individuos iguales para una sociedad más justa y más equitativa, eh, por más que realmente seguramente había uno que otro hombre ahí que hacía las cosas bien, después la Revolución Francesa se fue cada vez más, se empezó a embarrar cada vez más. En un momento ya empezaron a matar a todos los contrarrevolucionarios y cualquiera era contrarrevolucionario, hasta que vino el reinado del terror de Robespierre, y como si no fuera poco, después vino el imperio. O sea, como esos discursos o sea, bajo el discurso de decir hablar de equidad, hablar de justicia, o bueno, ahora de salud, en realidad están básicamente protegiendo intereses y blindando elites. Claro, claro. Jorge, perdón. Sí, perdona, Pablo. No, adelante, Pablo. Yo tengo una sola pregunta pues para el final. Nada más. Adelante, Pablo. Ya. No, es que, claro, a ver, entonces, tendrían ustedes, ahora volvamos a donde partimos, los liberales, porque me interesa, como justamente para ir cerrando ya, los liberales, ¿cuál es bueno, perdóname que lo trate de esa manera, pero porque es que te lo tengo que decir de esa manera porque los liberales, si alguien escucha, mira, como la semana pasada nosotros estuvimos con Venegas, yo le mandé a algunos amigos el enlace del video. Entonces, la gente al leer liberales entiende cosas muy extrañas, Emanuel. ¿Me entiendes? Como que dice, los liberales, de alguna manera tiene un tinte a derecha política, digamos, a libre mercado, pero libre mercado en términos más superficiales, ¿sabes a lo que voy? A neoliberalismo, grosso modo. Entonces, estuviste entrevistando a un tipo que dice pertenecer a un grupo que se llama Los Liberales. ¿Qué pasa con los liberales, Pablo? Me podían decir varios amigos, más de uno. Entonces, pero justamente para decir los liberales, en el capítulo, como dices tú, y perdóname que le pongamos el apellido más o menos largo, pero vinculado con lo anarco-liberal. ¿Cómo ven el fenómeno, llamémoslo así, de la democracia? ¿Cómo entienden lo que el común de los mortales entiende por democracia? ¿Qué es lo que es la democracia bajo la visión de los liberales? Bueno, en realidad, o sea, el tema este de la democracia es simplemente la decisión de la mayoría. Y el liberalismo anarquista lo que dice es, bueno, está bien, ¿y qué pasa si esa minoría, o sea, qué pasa si los derechos de esa minoría están siendo aplastados por los de la mayoría? O sea, simplemente con convencer a un grupo de personas se pueden tomar decisiones que puedan afectar a una minoría. Bueno, sin ir más lejos, eh, después del atentado del 11 de septiembre y todas estas maniobras de la élite para sembrar en la gente esta idea de terrorismo y que vivan teniéndole miedo a las culturas árabes o a la gente musulmana, o sea, con simplemente convencer a la mayoría de un país de que hay que tener más seguridad y hay que tomar medidas en contra del terrorismo, ya estás controlando a todo el país. O sea, uno puede decir, bueno, sí, es más justa la democracia, pero lo único que hay que hacer es convencer a una mayoría para decidir, para tomar decisiones que seguramente pueden afectar a todo el país. Y bueno, acá lo que pasa, lo que termina pasando, por ejemplo, bueno, no, en Chile seguramente también, pero acá generalmente lo que termina pasando son partidos políticos
que son, o sea, izquierda y derecha, van todas para la misma dirección. Y siempre, o sea, viene, por ejemplo, el kirchnerismo, nos mete en una crisis en la que no podemos salir y la gente ya se harta y va, lo único que quiere es sacar a los kirchneristas del poder para terminar con esto, entonces la mayoría termina votando a Macri. Macri era lo mismo de siempre, que nos termina llevando a otra crisis, a más endeudamiento, entonces la mayoría de la gente decide votar otra cosa. Entonces la democracia es algo que se puede poner en tela de juicio, porque simplemente hay que convencer a una mayor parte y listo, o sea, tenés a la gente totalmente entretenida en partidos políticos que se dirigen todos para la misma dirección, ¿no? Para el endeudamiento y para el fortalecimiento de las élites y de las multinacionales extranjeras. Pero sí, o sea, es verdad que es un poco llamativo el término del liberalismo, pero siempre hay que pensarlo, o sea, nosotros lo pensamos de esa manera, siempre desde el modo anarquista, porque justamente la idea del Estado liberal que quieren plantear los liberales austríacos, o sea, lo que dicen es, está mal que todo sea del Estado porque esto impide la libre competencia. Y si no tenés libre competencia, o sea, si, por ejemplo, si la única manera de conseguir pan es de una sola corporación, o sea, si el día de mañana la corporación decide aumentar el precio, no hay otra decisión, o sea, no hay otra manera no se puede escapar, o sea, la gente no puede no puede elegir otra manera porque es el único servicio es la única entidad que está dando ese servicio. Entonces el liberalismo dice, bueno, tiene que ser todo privado y para esto tiene que haber un Estado que promueva lo privado, como es Estados Unidos, como lo ha sido Chile también en su periodo. Pero al final lo que terminás teniendo es, como explicamos recién, un Estado que a través del Banco Central blinda cierto grupo de corporaciones. Y cuando tenés un Estado que blinda a un grupo selecto de corporaciones, dejás de tener libre competencia y dejás de tener libre mercado. Entonces, es muy contradictoria la idea del neoliberalismo. Es muy contradictorio crear un Estado que promueva la libre empresa. Bueno, y en ese caso es estudiar Estados Unidos y darse cuenta de lo contradictorio que es ese mensaje de la libertad estadounidense y que son el país de la libertad. En realidad es esa gran mentira que siempre han querido implantar en la cabeza de la gente y que ha llegado hasta nuestras escuelas, por ejemplo, a mí, o sea, en la escuela te enseñan la Guerra Fría de esa manera, te dicen esto es comunismo y esto es libre mercado. Y uno como que se queda con esa idea y hasta que no se pone a estudiar no se da cuenta realmente lo que es el libre mercado, realmente lo que es esto del Estado liberal. Por eso desde el canal siempre abogamos por esa idea de que el único liberalismo siempre va a ser el anarquismo y que todo lo que promueva la libre empresa pero que todavía justifique un Estado y una forma de gobierno, siempre hay que verlo, o sea, siempre hay que tomarlo con pinzas, porque tranquilamente puede caer en el modelo capitalista que la verdad que lo último que es del libre mercado. Claro. Yo creo que sería súper interesante. Esta es mi última pregunta, Jorge. que me miras tan serio. Bueno, mira, yo lo que a mí me interesaría si nos pudiera hablar un poquito en relación a una figura que es muy señera, muy emblemática. A mi modo de ver es bastante ejemplar, ¿no? Lysander Spooner. Que Lysander Spooner en Estados Unidos del 1850, él justamente, con todos estos ideales anárquicos, anarquistas, en fin, él dice, nosotros podemos, aparte de ser opresor, el Estado es prescindible. Porque la gente generalmente dice, bueno, pero ¿qué haría si...? Mira, hay una cosa muy, muy curiosa. Uno cuando dice, vivamos sin Estado, la gente dice, ¿y quién haría las carreteras? No sé por qué, siempre como que se apunta a las carreteras, como que las carreteras se hacen a través del Estado, y nada más que el Estado las hace. Bueno, y después, bueno, van a los colegios y a los hospitales, yo qué sé. Entonces, bueno, Lysander Spooner,
para comprobar en forma empírica de que efectivamente los seres humanos son capaces de generar iniciativas prósperas y rentables y yo qué sé, hace este post, hace ese correo, este sistema de correos. Y le funciona fantástico durante 1, 2, 3, 4, casi 10 años o tal vez un poco más. Pero recibe una hostilidad de parte del Estado tan brutal, porque ven que el Estado, el gobierno de Estados Unidos, no sé quién estaba en ese tiempo, me pierdo, Monroe, pongámosle, ven que esto no puede prosperar. No puede prosperar porque si prospera la gente va a decir, bueno, aquí hay un señor, un simple ciudadano, que con sus capacidades mentales más o menos activas es capaz de generar una autonomía y no depender de nosotros, de este Post, National Post, de esta institución del Estado, y él, con sus amigos, hace un sistema que funciona fantástico. Entonces, a mí me interesa mucho cuando hay ejemplos empíricos, porque realmente la teoría dice muchas cosas, pero bueno, pero flaco, pero ¿cómo resuelves esto en términos prácticos? Porque una cosa muy bonita hablar, discurso, pero hay gente que en el pasado lo ha hecho, no pocos, entre ellos Lysander Spooner. ¿Qué te parece a ti la figura de Lysander Spooner, Manuel? Sí, la verdad que lo único que leí fue El hombre contra el Estado y es un libro maravilloso que lo puedes leer hoy y parece un tipo que está escribiendo en el 2015 porque el tipo habla sobre el nuevo partido liberal británico y en realidad lo que termina diciendo es que no son liberales, sino que son los Chiste. nuevos conservadores. Es como que es un conservadurismo tuneado, es un conservadurismo que se hace pasar por liberal y en realidad no va para esa elección, sino que va más para lo mismo. Sí, es un libro que recomiendo, El hombre contra el Estado, es un excelente libro, la verdad. Además, no, me equivoqué, perdón, estaba hablando de Spencer, me equivoqué. De Spooner, sí, creo que No es traición, es un buen libro, habla mucho sobre el contexto en el que él vivía, que era la guerra de secesión estadounidense. Y cuando Claro. empieza, está bueno porque habla mucho sobre la constitución estadounidense y sobre esto de lo que es la patria y lo que es ese contrato que uno nunca firma, que de repente es argentino porque nació acá y tiene una especie de deuda con su país, y en realidad Claro. no, o sea, no, uno nunca en ningún momento le preguntaron, ¿no? Si quería ser argentino, si quería dar su vida por su país. Sí, es un autor muy interesante, Spooner, la verdad. Me gustaría leer más, pero sí, lo poco que leí lo recomiendo. Perfecto. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Paulo. Sí, quiero hacer una pregunta de Jorge Iván Peña, eh, poniendo el contexto de que hoy en día tenemos un Estados Unidos en la cual la moneda, el dólar, ya no tiene valor alguno. Por otro lado, vemos la emancipación digamos, esta República China a través del mundo y a través de su economía, que se está, en cierta medida, instalando por ahí ya lisellanamente. Chile y Argentina, finalmente, según tu visión, Mau, ¿cuál sería la opción entre estas dos potencias, entre Estados Unidos y China? ¿Por cuál optaría Argentina, por cuál optaría Chile? ¿Vos decís de cuál sea la mejor opción? Como tú quieras responderlo, como tú quieras responderlo. ¿Por cuál optarían o cuál sería la mejor opción? Y no sé, la verdad que yo creo que son dos potencias peligrosas. China últimamente, en los últimos 20 años, se ha dedicado a hacer en África lo que Estados Unidos hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Está financiando corporaciones, financiando obras públicas, financiando industrias, obviamente con financiamiento que después los estados no pueden pagar para quedarse con los intereses corporativos de esas industrias. O sea, se están quedando con muchísima parte de los recursos naturales de África en este momento, China, ¿no? O sea, creo que son dos bloques económicos muy fuertes que se están disputando mucho y la verdad que no, me sería difícil elegir uno, la verdad, son dos bloques bastante peligrosos.
O sea, en realidad no Perfecto. opto por ninguno, me costaría mucho tener que elegir uno. De acuerdo, Mau. Otra pregunta, Jorge Iván Peña. Tengo esta y otra pregunta que normalmente yo dejo las últimas dos preguntas de los auditores. Viene una de Jorge Iván Peña que dice, ¿podría dar mayor soberanía económica a la población en las actuales circunstancias de globalismo corporativista, digital, el uso del sistema de blockchain con criptomonedas? Bueno, sí, en realidad el Bitcoin y el blockchain es algo que, de lo que es algo muchísimo más factible y muchísimo más honesto que la moneda corriente de los países y que el dólar. Sí, el Bitcoin, el blockchain no sé mucho, pero sé que el Bitcoin es algo que se puede, que es mucho más recomendable y sí, podría tener, en realidad no se podría hablar de soberanía, pero se puede hablar de un negocio un poco más honesto entre partes. O sea, individualmente es algo muchísimo mejor, muchísimo más recomendable. Perfecto, Mau. Y finalmente, Rodrigo Nostroza, que Rodrigo Nostroza es vocero de un movimiento soberanista acá en Chile, y hace la siguiente analogía para ir con la pregunta. En Chile estamos planteando, dice, instalar un pilar financiero en la nueva constitución. La Corporación Nacional de Seguridad Social con inversión estructural país. Paréntesis, riquezas naturales, industrialización, infraestructura, servicios básicos, etcétera. Y generar redistribución estructural del ingreso y soberanía económica. El trabajo genera la transformación de la riqueza en el capital financiero y no el capital por sí mismo. Hemos superado los paradigmas totalitarios, individualistas y de Estado. Dame tu opinión, dice Rodrigo Nostros. Bueno, sí, habría que ver que si realmente estamos hablando de soberanía. En realidad se puede hablar de una corporación para Chile, ¿no? Y que no, que en donde no se beneficien tanto lo extranjero. Pero bueno, siempre hay que tener cuidado con las corporaciones, con quién se termina beneficiando. Yo creo que en todo discurso de soberanía siempre hay una parte que no se ve. Por ejemplo, acá en Argentina, en cualquier país, siempre que se habla de optar más por la obra pública, uno a simple vista lo ve y dice, bueno, está perfecto, el Banco Central en vez de ocuparse de rescatar bancos y de invertir en megacorporaciones, se dedica a la obra pública, a construir para el pueblo. Pero lo que uno no ve ahí es que hay corporaciones en el medio que son, por ejemplo, los contratistas del Estado, que a veces lo que suele pasar es que terminan aceptando una cantidad demencial de plata mucho más superior a la cantidad de plata que se necesitaba para la obra pública, que eso es lo que se conoce como sobreprecio, y la plata que sobra se la terminan repartiendo entre los dueños de la corporación y los políticos. O sea, yo creo que está bien, se puede hablar de una soberanía y de un... O sea, hay mucho para hablar de ese tema, pero siempre hay, como decía un economista liberal muy conocido que también recomiendo mucho, Frédéric Bastiat, siempre hay algo que no se ve en lo que respecta al Estado y en ese tipo de políticas. Así que creo que es un tema en el que se puede desarrollar más, pero hay que hilar fino en quiénes se benefician. Pero bueno, sí, es un tema interesante también. Perfecto, Mau. Y finalmente, Pedro Rodolfo Yarzún dice: mis saludos a Marion Jara en su cumpleaños y su gran aporte a la radio. Así que hay un saludo ahí al margen para Marion Jara, que es Bueno, la persona que comparte en las redes sociales. Adelante, yo por mi parte he finalizado mis preguntas, estimado Pablo Salinas. Sí, Jorge, en honor al tiempo, yo creo que lo que pasa es que este tema para mí en lo personal es, podría estar hablando una semana completa, si uno, sí, sí, lunes, obvio, martes, yo miércoles, también. ¿me entiendes? Entonces, y yo tengo cuidado con el tema de quienes nos están escuchando, no porque yo me crea, nosotros nos creamos aquí que somos unos sábados todos, que sabemos mucho más que el resto de las personas, pero de repente como cuando se hacen conceptualmente las conversaciones tan cargadas y con tantas referencias históricas, porque yo no puedo, es mi formación personal, profesional, por así decirlo, no puedo hablar en términos menos desprovistos de referencias culturales. Entonces, yo creo que, tal como lo dijimos la semana pasada con tu compañero Venegas, yo creo que
sería muy bueno que hubiese una segunda pata, una segunda parte de un diálogo contigo, sí. para que pudiéramos desarrollar estas ideas, entrar más en materia, más al detalle, qué sé yo. Entonces, te tengo que agradecer, Manuel, tu tiempo, tu disposición, tu lucidez para tratar esta clase de temas, que a mi modo de ver son lo que tiene que ver con quién maneja la moneda y con la economía mundial y con la banca, el fraude bancario, cómo nos han engañado desde siglos atrás. ¿Ah? En fin, no sé, te dejo esa propuesta para un próximo segundo encuentro más adelante para que podamos conversar y desarrollar más toda esta clase de temáticas tan ricas. Dale. Gracias, Sí, bueno, muchísimas gracias. Mira, vamos con las palabras de justamente Mau Cantero. Adelante, Mau. Bueno, sí, bueno, me encantaría, sí. La verdad que pues, se podría hablar de muchísimas más cosas. No, podríamos hablar también de las farmacéuticas y de todo el tema de como venimos hablando también de los dobles discursos mundiales. Así que sí, hay mucho más para hablar y me encantaría seguir participando. Y bueno, un abrazo muy grande a todos. Gracias por la invitación y un saludo a los oyentes. Y nada, hay que seguir investigando y seguir teniendo un pensamiento crítico de todo lo que dicen los políticos y la tele, que siempre hay que tomarlo, no hay que tomarlo con pinzas, sino que hay que tomarlo con un traje antirradioactivo, esas cosas, ¿no? Así que bueno, un saludo muy grande a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Manu Gracias, Manuel. Manu Cantero, digamos, que nos visita desde la República Hermana de Argentina. Desde Bariloche. En Bariloche está Mau Cantero, Sí. Mau Cantero, investigador e integrante del colectivo Los Liberales, que lidera, entre otras personas, Nicolás Morás, el gran periodista Nicolás Morás. Agradecimientos especiales a Alejandro Correa, agradecimiento a Marion Jara, que está finalizando su día de cumpleaños. Agradecerte tu gentileza nuevamente, Mau, y bueno, nos estamos viendo en otro programa y va a quedar entre la sala nueva invitación, tal como lo establece Pablo, para una segunda oportunidad, Mau Cantero. Muchas gracias, estimados amigos. Y antes que termine el programa, recordarle que en la www.radiomiradordelgallo.cl se ha creado un link y aparecen los datos donde nuestros amigos, quienes quieran y puedan, por supuesto, puedan efectuar sus donaciones para que este medio alternativo se pueda seguir manteniendo en el aire. Dicho eso, muy buenas noches, muchas gracias a cada uno de ustedes. Buenas noches, Jorge, Alejandro, Manuel. Buenas noches. Adiós.